El segundo principio procesal que vamos a explicar es también un principio procesal sumamente importante. También lo debemos valorar porque no solamente debemos aprenderlo, sino también formarnos en el mismo. Este principio es el principio de igualdad de partes en el proceso. El significado del principio procesal de igualdad de partes en el proceso es evidente. Quiere decir que las partes deben tener ante el juzgador los mismos derechos procesales para ser oídos, para desahogar sus pruebas, los mismos términos. Y si nosotros apreciamos que el juzgador no tiene para con nosotros una situación de igualdad respecto de la otra parte, pues tenemos a nuestro alcance diversos medios de defensa, desde recusarlo, hacer valer eh, los recursos que correspondan de acuerdo a la respuesta que nosotros hayamos obtenido. Y nosotros como litigantes valoramos y siempre privilegiamos el principio de igualdad de partes. Sin embargo, este principio de igualdad de partes, si nosotros lo vemos en el contexto social donde las desigualdades son evidentes, pues en muchos casos no permitiría de observarse que se alcancen los fines del derecho, que entre otros es la justicia, dar a cada quien lo suyo, la equidad, dar a cada quien lo que le corresponda. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si en materia familiar el principio de igualdad de partes se observara siempre, pues estarían en peligro de alcanzar justicia los más vulnerables. Lo mismo pudiera ocurrir en materia laboral cuando el equilibrio de las relaciones entre los factores de producción pues se rompe normalmente siempre en favor de los patrones y los trabajadores estarían desprotegidos, o en favor de que, no se observa, que se observase este principio en perjuicio de los grupos comunales o ejidales en materia agraria. Quiere decir que debido a las desigualdades sociales, este principio tiene sus excepciones en distintas ramas del derecho. En la materia civil y en la materia mercantil es un principio que prevalece y nosotros vamos a exigir siempre su cumplimiento, pero debemos estar entendidos que hay algunas otras ramas del derecho como la materia familiar, la materia penal, la materia agraria, la materia laboral, etcétera, donde este principio tiene sus excepciones porque se tiene que tratar en forma desigual a los desiguales para alcanzar un equilibrio procesal. Miren, este principio, por ejemplo, si nosotros analizamos pues cómo ocurre el desarrollo de un proceso, de un juicio, donde las partes interactuamos con el juez y siempre tratamos de convencerlo, pues hoy nosotros en materia civil, por ejemplo, podemos pedir una audiencia con el juez y plantear una situación específica sin que sea necesario que esté presente la otra parte. Y si nosotros tenemos la capacidad de influir en el ánimo del juez, pues probablemente esta influencia se traduzca en un resultado favorable. Pero en materia penal se han dado cuenta de esta situación y hoy si la defensa en el nuevo proceso oral eh, pide hablar con el juez pide que esté también presente el fiscal, y si el fiscal pide hablar con el juez pide que esté presente la defensa. ¿Por qué? Porque debe darles un trato igual y deben tener las mismas oportunidades. Entonces, este principio de igualdad de partes va avanzando y seguramente más adelante veremos que para pedir una audiencia en materia civil, pues van a citar también a la otra parte porque tiene derecho de enterarse de lo que estamos tratando, siempre y cuando se trate de el asunto litigioso que le estamos planteando al juez. Entonces,
Nosotros normalmente siempre queremos que exista y que prevalezca este principio de igualdad de partes y lo defendemos en todos los escenarios. Ustedes aquí en la propia escuela siempre quieren una igualdad de oportunidades respecto de sus demás compañeros, quieren un trato igual, no quieren ser distinguidos por un trato mejor o en su caso todavía más difícil, ¿verdad? Que fuese un maltrato, quieren que sean todos tratados de la misma manera. Entonces, nosotros en materia civil sí tenemos vigente este principio y es uno de los principios que son pilares del derecho procesal. Sin embargo, les comento que debido a las circunstancias de diferencias en recursos económicos, en edades, etcétera, pues hay personas que son más vulnerables en preparación, hay personas que son más vulnerables. Entonces, en algunas ramas del derecho, como la familiar, agraria o la materia laboral, pues este principio de igualdad de partes en el proceso tiene sus excepciones y si no las tuviese, pues no se alcanzarían los fines del derecho, que entre otros es la impartición de la justicia. Otro principio más que nosotros tenemos es el principio que se llama de preclusión. Para explicar este principio tenemos que comparar el término preclusión con el de prescripción. Miren, la preclusión se refiere a la materia procesal y la prescripción se refiere a la materia sustantiva o de fondo. Tratándose de la prescripción, ustedes saben que hay prescripción adquisitiva y prescripción liberatoria. Aquí nos estamos refiriendo a la prescripción liberatoria. La prescripción es la forma de adquirir un derecho o de liberarse del cumplimiento de una obligación a través del transcurso del tiempo y cumpliendo los requisitos que la ley establece. Entonces, cuando nosotros hablamos de la prescripción liberatoria, queremos decir que nos liberamos por el transcurso del tiempo del cumplimiento de una obligación. Cuando nosotros hablamos de la preclusión, se refiere a la pérdida de un derecho, pero procesal. La preclusión es un principio también del proceso y se refiere a que nosotros perdemos un derecho por no ejercitarlo en el término que la ley establece, por ejercitarlo mal, no cumpliendo los requisitos que la ley establece, o por ejercitarlo equivocadamente. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de lo que la ley establece para que no opere en nuestro perjuicio la preclusión. Una de las formas de preclusión es la caducidad de la instancia. Si a cargo de la parte promovente, que es el actor, ¿verdad?, que debe tener siempre el impulso procesal, se deja de promover por más de 6 meses, opera la caducidad de la instancia, que quiere decir que el asunto se declara para archivo, que es una de las formas de la preclusión. También, por ejemplo, si nosotros al ejercitar nuestra demanda o nuestra contestación de demanda respectivamente, no ejercitamos todas las acciones o no oponemos todas las excepciones, aquellas que no hayamos ejercitado o no hayamos opuesto respectivamente, pues también se darán por perdidas. Si se nos pasa un término y no ejercitamos nuestro recurso, también se nos da por perdido. O si nos equivocamos y ejercitamos un recurso distinto, también se nos da por perdido. Entonces, este principio de preclusión, pues es uno de los principios fundamentales del proceso civil. Por eso los abogados tenemos que conocer muy bien, revisar, estar al pendiente de nuestros términos. Cuando se trate de que promovamos nosotros tenemos que hacerlo correctamente, porque sabemos que si lo hacemos equivocadamente, en nuestro perjuicio va a operar la preclusión. Ese es otro principio más. Otro principio más es el principio de inmediación. Miren, este principio es muy importante. ¿A qué se refiere la inmediación? Quiere decir que el juez debe conocer directamente a las partes. Las razones pues saltan a la vista cuando nosotros llevamos a cabo un proceso. ¿Por qué? Porque la parte promueve normalmente a través de sus abogados
y sus abogados redactan los hechos, las contestaciones, los escritos, de acuerdo a la formalidad, pero pudiera ser que el juez nunca conozca a las partes. En cumplimiento a este principio de inmediación en materia procesal civil, tenemos la audiencia de conciliación, donde las partes tienen que acudir directamente. Es muy importante que el juez conozca a las partes, que esté presente en esa audiencia, porque lo que manifiestan las partes pues tiene que coincidir lógicamente con lo que las partes son o las partes conocen, y el juez en ese momento los conoce, se puede dar cuenta si lo que le están expresando en su demanda coincide o no con lo que puede ser la realidad de los hechos. Entonces el juez tiene que conocerlos directamente. No es posible que el juez juzgue o emita una resolución sin siquiera conocer a las partes. Entonces es muy importante para pues, la obtención de la justicia que el juez directamente conozca quiénes son las partes. Esta situación significa que no tiene que delegar el conocer a las partes en su secretario o en un escribiente o en los demás funcionarios del juzgado. Tiene que hacerlo él en forma directa. No quiere decir que todas las audiencias el juez las tenga que presidir. Como ustedes van a ver en las distintas ramas del derecho, el juez puede delegar las facultades para que a su nombre las presida otro funcionario, pero sí tiene que conocer a las partes. Entonces, a eso se refiere el principio de inmediación. Tenemos también nosotros otro principio que es el principio de eventualidad, un principio que está íntimamente relacionado con otro más, que es el de economía procesal. El de eventualidad se refiere a que nosotros en un acto procesal tratamos de acumular lo más que se pueda. Y el de economía procesal se refiere a que nosotros hagamos más con menos. Estos dos principios normalmente se aplican conjuntamente, y como en qué se traducen, como por ejemplo en que hoy cuando presentamos nuestra demanda, al mismo tiempo tenemos que acompañar nuestras pruebas. En nuestra propia demanda tenemos que ejercitar simultáneamente todas nuestras acciones, y cuando contestamos la demanda tenemos que oponer todas nuestras excepciones y también tenemos que acompañar nuestras pruebas. Y esta situación hace que nuestro proceso tenga una menor duración, que puedan alcanzarse los fines de la obtención de una justicia lo más rápida y expedita posible. Entonces, nosotros como litigantes ya sabemos que estos principios existen, y en su cumplimiento a veces los utilizamos para argumentar con el juez. Vamos a pensar que nosotros le vamos a ver al juez y le decimos: oiga, licenciado, ¿no va usted a acordar esto? Y el juez a lo mejor nos dice: oiga, o el secretario de acuerdos nos dice: sí, licenciado, ¿cómo no? Preséntemelo por escrito y se lo acuerdo. Y dice: oiga, licenciado, pero para pues no hacerlo más tardado, no es posible que usted lo acuerde directamente porque le faltó, yo ya lo había pedido. Entonces a lo mejor revisa, y si está de acuerdo dice: voy a dictar un visto, si se lo voy a sacar. Entonces ya nos ahorramos un poco de tiempo. Entonces, este principio debe funcionar en todas las ramas del derecho, porque como sabemos, y lo acabo de decir, pues se busca la obtención de una justicia lo más pronta y expedita posible. Entonces, a través del cumplimiento de estos principios procesales de eventualidad, donde tratamos de acumular los eventos, y de economía procesal, donde tratamos de hacer más con menos recursos en el menor tiempo posible, pues sería posible que nosotros alcanzásemos esos fines de obtener justicia pronta y expedita. Otro principio también es el principio de la honradez y probidad, y tiene que ver también con la lealtad. No nos estamos refiriendo aquí por ejemplo, al decálogo de los abogados, que es un código de ética que pues se transmite entre quienes pertenecemos a esta profesión, sino estamos refiriéndonos a nosotros a que
nuestro propio código, nuestros códigos, establecen que nosotros nos tenemos que conducir con la verdad ante el juzgador. Tenemos que conducirnos con la verdad ante él. Y si nosotros no lo hacemos, pues nosotros tenemos sanciones. Hay un delito que es el delito de falsedad en las declaraciones ante una autoridad judicial, pero si nosotros todavía vamos más allá y hacemos una maquinación con el fin de obtener un beneficio, pues esto se traduce en un fraude y puede ser desde un fraude genérico o fraude específico como el fraude legal, el fraude procesal, la colusión, etcétera. Entonces, quiere decir que la ley ya prevé las hipótesis en las cuales pudiésemos incurrir si nosotros nos conducimos ante la autoridad judicial, pues con falsedad, le mentimos, o en su caso hacemos un plan pues, para aprovecharnos de la autoridad judicial y sin que hayan ocurrido los hechos, obtener una resolución favorable. Entonces, ya existen esas hipótesis. Acá, miren, les puedo dar a ustedes un consejo que a su vez me lo dieron y lo recibimos los compañeros de la generación y así ha sido por generaciones. Yo creo que nosotros los abogados pues debemos conducirnos de manera muy parecida a los médicos. Acá los médicos cuando nos atienden de una enfermedad pues tratan de no enfermarse. De la misma manera los abogados, cuando llevamos un asunto, pues no lo vamos a personalizar, lo vamos a ver siempre como los profesionales que somos. Y si estamos llevando un asunto judicial, pues no nos vamos a ver involucrados y que en lugar de que seamos los representantes de una de las partes, nos convirtamos en una de las partes. Nosotros tenemos que ser la solución, no el problema. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿En qué se traduce esto? En el consejo que les voy a dar. Miren, nunca hagan más allá de lo que la ley les protege. Si nosotros damos un paso más saliéndonos de la esfera de protección legal, pues nosotros ya estamos en una situación de problema y en lugar de ayudar a nuestro cliente, pues vamos a requerir a su vez nosotros que nos ayuden. Dejamos de ser los profesionales que utilizan el derecho para representar a sus clientes y nos vamos a tener que convertir en clientes de otro abogado que nos defienda. Entonces, esta situación del principio procesal de conducirnos con honradez, conducirnos con probidad, con lealtad con nuestro cliente, pues no es solamente una situación ética o axiológica de valores, sino es una situación que la debemos hacer porque la misma ley nos obliga y porque si desgraciadamente nosotros no la cumplimos, pues indudablemente vamos a tener problemas. Entonces hay que observar este principio de honradez, probidad y de lealtad. Ahora, hay principios también que pues, son circunstanciales de acuerdo a la rama del derecho que se trate. Está el principio de oralidad o el principio de escritura. Por ejemplo, nosotros en materia civil tenemos un proceso que es prácticamente escrito en su totalidad, que se están abriendo los espacios para tener opciones como el juicio oral sumarísimo. En la materia familiar, indudablemente que hay una mayor participación respecto de la oralidad, no se diga en materia laboral, el procedimiento es en su mayor parte oral. En la materia mercantil, que conocen de ella también los propios jueces civiles, hoy el procedimiento en su mayor parte es oral. Y acá, miren, esa situación no nos debe preocupar porque nosotros nos debemos preparar para que en una u otra forma que se ventile el procedimiento, nosotros podamos tener una participación exitosa. Cuando yo estudiaba el derecho procesal, nuestros maestros nos decían, bueno, aquí quien quiera ser abogado en la rama civil, pues no es necesario que hable, porque pocas son las audiencias que se llevan ante el juez, todo es casi por escrito, pero hoy las tendencias pues hacen imposible el cumplimiento de esas
expresiones porque en su mayor parte todo tiende hacia la oralidad, y las reformas que se plantean de los códigos, les comenté hace un ratito del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, pues tiene una tendencia hacia la oralidad, y la oralidad es una realidad y no es algo nuevo. Nada más imagínense ustedes en tiempos del derecho romano, y nos estamos yendo cientos de años hacia atrás, pues el procedimiento principalmente era oral. ¿Por qué? Porque era muy difícil escribir. Imagínense escribir en tablas, después las tablas forrarlas con cera, entonces era muy difícil. O sea, todo se registraba en forma oral principalmente. Entonces, la oralidad ha sido una realidad, también la escritura. ¿Por qué? Porque en la escritura se ha pensado que queda una prueba de lo que nosotros decimos, y lo que se hace es tener una combinación realmente de ambas formas, porque todo lo que hablamos tiene su respaldo escrito. Y hoy, como afortunadamente tenemos otros medios de captura, pues a lo mejor hablamos, pero se puede capturar en video o se puede grabar, y ya hay respaldo. Ya nuestra propia ley, hasta en materia procesal, establece estas formas de respaldo. Entonces, y yo creo que debido a los tiempos que estamos viviendo, los cambios que antes pues eran muy lejanos y que hoy son vertiginosos, todavía van a serlo más. Entonces, preparémonos. Que sea el procedimiento oral o escrito no reviste mayor problema, solo en caso de uno o de otro. Lo que tenemos que aprender muy bien, compañeros, y eso sí es pues indispensable, es la argumentación jurídica. Eso lo tenemos que aprender bien. ¿A qué me refiero cuando les digo la argumentación jurídica? Que entre lo que pretendemos nosotros demostrar y lo que nosotros decimos, no solamente debe haber congruencia, sino debe haber una exposición tal que nosotros convenzamos. Entonces, los abogados debemos ser expertos en argumentación jurídica. Lamentablemente, pues no todos los programas de la formación profesional incluyen como materia básica la argumentación jurídica, pero nosotros tenemos que aprender a argumentar jurídicamente, para que, aprendiendo a argumentar jurídicamente, nosotros tengamos la capacidad de convencer. Finalmente, vamos a ver nosotros más adelante, dentro del proceso, lo que tratamos con nuestra demanda, contestación, con nuestras pruebas, con nuestros alegatos, es convencer al juzgador, y va a obtener una resolución favorable quien tenga la mayor capacidad de convencimiento. La vida es así también. Los abogados pues tenemos fama de que nos gusta convencer, de que no nos dejamos, y si lo hacemos de manera habitual en nuestra profesión, también lo hacemos en nuestras vidas. Ustedes siempre van a conducirse tratando de convencer. Aquí lo importante, ¿verdad?, es que siempre hagamos una reflexión si de lo que tratamos de convencer a las demás personas es lo correcto, ¿verdad? Para que evitemos problemas y evitemos nosotros conducirnos por senderos que a lo mejor no nos conduzcan a algo bueno, cuando pretendemos convencer de algo que está equivocado, pero por el orgullo de no perder una disputa, nosotros convencemos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a convencer, y de acuerdo al procedimiento oral o verbal, no debe representar el menor problema para nosotros. Pues miren, haciendo una recapitulación ahorita del proceso, vimos nosotros las diferencias entre proceso y procedimiento, y concluimos que proceso es igual a juicio, ¿verdad? Dimos la definición de juicio que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también la definición de proceso, la definición doctrinal de proceso. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza jurídica del proceso y nos preguntamos qué es, pues sin entrar en una disputa como pues se ha hecho a lo largo del tiempo para explicar que el proceso puede ser un contrato, un cuasicontrato, un delito o un cuasidelito, que obviamente están rebasadas estas teorías, lo que podemos nosotros concluir, ¿verdad?, es que el proceso es una relación jurídica pública entre las partes y con el juzgador. El objeto de esa relación jurídica es el planteamiento del litigio y
su solución y en su caso ejecución a través del juzgador. Vimos también nosotros el fin del proceso. El fin del proceso es la solución del litigio y finalmente vimos los principios procesales, el principio de contradicción, el principio de igualdad de partes, el principio de preclusión, los principios de eventualidad y economía procesal, el principio de inmediación, el principio de oralidad o escritura. Pues con esto damos por terminada nuestra clase y el reporte de lectura, como esta clase corresponde al lunes, todavía nos falta la clase del miércoles, donde pues iniciaremos el tema de acción, que es un tema muy importante también, ¿verdad? Y ya su reporte de lectura lo espero el próximo viernes. Que estén muy bien, compañeros, y que se la pasen bien, igual que sus familias. Hasta luego.